Soy Diana Giraldo, arquitecta. Esta casa tenía unas consideraciones importantes porque el lote es muy pequeño y porque digamos que el terreno en el que estábamos insertando la casa debíamos procurar que no tuviera mucho peso la casa en sí. El reto, pues, como fundamental fue como la exploración del sistema constructivo. Eso nos llevó a elegir el sistema constructivo en madera que nos permitía hacer menor impacto en el terreno, menor peso en el terreno y mucha velocidad en la hora de la construcción. Descubrimos que era un sistema muy versátil, muy rápido pues, de manejar. Premisas teníamos que la casa fuera muy compacta, que tuviera unas vistas privilegiadas porque necesitábamos también tapar otros elementos que no queríamos ver. Entonces la casa cómo se ha comportado pues como con el medio ambiente, con la fauna, con la flora, con la visual, el panorama pues que se observa de la casa y cómo la casa se fundió con ese paisaje. La ventana está estratégicamente ubicada para ver solamente el paisaje y no a los vecinos, por ejemplo. Pudimos pues comprobar que efectivamente lo que teníamos contemplado en el diseño, efectivamente lo logramos pues al habitar la casa, al sentir el tema de cómo es la temperatura, el flujo de aire. Entonces fue una experiencia muy interesante. Hay varios elementos dentro de la casa que empiezan a recordarte que sigue estando ahí latente ese material que es tan cercano a nosotros y que nos da tanta evidencia del refugio pues, o del hogar. Tenemos como una combinación de texturas. Todos los muros, básicamente la estructura es la misma, que es madera inmunizada. Se hacen unos esqueletos de madera y el acabado se hace pues, con la mano. O sea, se utilizan unas llanas metálicas para alisarlo y ya con la mano se le da pues, como la textura orgánica. Tuvimos precaución de manejar sí, muy buena altura y ventilación cruzada, que era una de las cosas pues como que necesariamente ayudan a que esas pieles de madera funcionen mejor, ¿cierto? Entonces la casa es muy fresca. En el exterior, en cambio, queríamos que la casa se mimetizara mucho y quedara un poco desaparecida. Entonces elegimos colores como el gris, la madera oscura, que en medio del bosque, ¿cierto? Y digamos creciendo la vegetación empieza a desaparecer. Yo diseño casas que si el cliente me las devolviera, yo las podría habitar. Soy Diana Giraldo, arquitecta y diseñadora de interiores. Las reformas son importantes porque es un tema casi de sostenibilidad.
La sostenibilidad en el sentido que estás reutilizando algo que hace mucho tiempo fue construido, bueno, o recientemente construido, pero tú lo adecuas de acuerdo a tus necesidades y requerimientos del momento. Y te permite volverlo tan cómodo y tan hermoso como tú lo quieras, ¿cierto? Como te lo permite el espacio. Teníamos unas expectativas de encontrar un espacio que dentro de la ciudad nos dejara sentirnos en el campo, con las expectativas de paisaje, ¿cierto? De tener jardines a la mano, que nos permitiera tener dos espacios, el de oficina y el de la casa, separados pero unidos. Entonces, en esta casa en particular, lo que hicimos fue pues, una terraza que nos permitía además cubrir también el patio, que es el espacio alterno a la oficina, que nos adicionó mucha ventilación e iluminación a ese espacio. Es muy agradable sentir, digamos, todo el jardín integrado a la oficina, sentir un poco que estamos abiertos y no encerrados. Teníamos que ganar por todos los medios posibles esa entrada de luz a la casa, entonces hicimos una selección de materiales muy claros. Lo que para nosotros tiene valor, que en este caso, por ejemplo, son los muros en ladrillo, la textura de ese muro, porque digamos el ladrillo ya estaba muy desgastado, muy oscuro, y nos estaba impidiendo la entrada de luz al primer nivel sobre todo. Entonces decidimos no revocarlo, por ejemplo, sino evidenciarlo con golpes de color o con blanco, con la textura en blanco, que también pues, permite muy bien ver pues, como esa geometría del ladrillo. Que además creo que uno de los valores de una reforma bien hecha es que la casa pareciera que siempre había sido concebida como está hoy. Así nos sentimos acá, pues sentimos que sí cumplimos con nuestras propias expectativas, que en realidad es bastante difícil diseñar y construir para uno mismo, ¿cierto? La casa es tal vez el espacio más importante de cada uno, ¿cierto? Es donde ahora sí, por fin, pasamos la mayor parte del tiempo y además desarrollamos la mayor cantidad de actividades mixtas dentro de un mismo lugar, ¿cierto? Entonces él debe ser tan flexible, pero al mismo tiempo tan propio que lo permita. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Soy Andrés Roldán, soy diseñador. Este proyecto era una pequeña cabaña del bosque, que básicamente era una habitación con una cocina y un baño. Este espacio siempre ha sido básicamente un bosque. Sin embargo, se nos hizo urgente como tener más habitaciones y hacerlo más habitable. La casa nueva lo que hace es un cobijo. Entonces la idea era cómo pues, habitar el espacio de una manera en que pudiéramos conseguir nuevas habitaciones y hacer que se creara como un espacio, digámoslo así, cubierto, pero al aire libre, que se integrara a ese bosque, a todo ese entorno.
Las decisiones que se tomaron fueron, pues la casa debía ser muy abierta, muy abierta, muy ventilada, y como el lugar es frío, procurar la entrada del sol en algunos de los espacios para calentarla. La idea nuestra es que sea como una casa dentro de un bosque, no una casa que tiene bosque, sino más bien como un elemento que hace parte de un lugar que lo que nos gusta y que nos motiva es estar entre los árboles, pues, ver la luz, cómo se mete entre esos árboles, sentir el sonido, el viento, y que desde todo punto de vista uno sienta que está ante el bosque. Todo eso han sido decisiones que hemos tomado en conjunto precisamente como para que la casa siempre se vea integrada al paisaje. Personalmente me gustan mucho pues como una geometría muy sencilla y fácil de leer. Entonces de alguna manera pues escogimos como que la casa fuese simplemente la silueta más icónica de una casa, pues o sea, una cabeza, triangulito y dos paticas, ¿cierto? Y así fue como decidimos desarrollar toda la piel en torno a la casa, ¿cierto? Pues como para que se sintiera pues esa figura pues elemental, ¿cierto? La casa debía funcionar sin un cerramiento del área social y si en el futuro se quisiera, pues poderlo cerrar también, ¿cierto? Entonces tenía como que hay dos tipos de casa aquí que todavía puede pasar, ¿cierto? El uso de los materiales que escogí, pues primero la transparencia, pues porque finalmente la transparencia pues hace que lo que está afuera esté adentro, ¿cierto? Pero ya pues cuando tenemos que envolver, cuando tenemos que hacer pues con fachadas y ese tipo de cosas, lo hicimos con el color más mimético posible, que es un gris oscuro. La madera como piel principal de la casa, no solamente pues por la sensación de calor que eso da, sino porque, digamos, habla muy bien con la relación con el bosque. Lo que buscábamos precisamente era eso, que la casa no se notara, y siempre fue una intención, pues que nadie vea la casa. Pues hasta dónde podemos llegar con el tema de diseño que nos permita pues relacionarnos con el espacio muy diferente y a la larga también respetar pues como la armonía del bosque, ¿cierto? Es una única piel, una forma muy sencilla, una superficie que simplemente se pliega, pero en la franja central es transparencia. Entonces todo eso es la luz que inunda la casa también en los espacios interiores. Como el hecho de que tú estés en tu casa y te encuentres con la sorpresa de un bosque es un regalo, pues es un privilegio. Como que es una casa que siempre le están pasando cosas. Pasa de ser un refugio abrigado, contraído, y en otro momento pasa a ser un espacio extendido donde encontrarse pues, y conversar y estar pues, teniendo cosas. Pues a ver, yo me divertí mucho diseñando esta casa por varias razones. Una, porque pues la diseñamos en conjunto con los amigos que nos invitaron a ser parte del proyecto, y porque pues fue un ejercicio de diseño pleno. Es decir, uno cuando diseña los espacios son como objetos. En cambio, cuando los encuentra ya con la escala que quedan, con las decisiones que se tomaron, con toda la materialidad en pleno, es como, pues, como que uno no logra, nunca logra imaginarse hasta que no lo ve la potencia de ese espacio como es, ¿cierto? Exalto lo que ocurre arriba en la terraza, que es como un mirador que se abre, ¿cierto? Y es que uno en un bosque también le hace falta el horizonte. Entonces ese es el juego de tener diferentes experiencias, que yo tenga el horizonte que se extiende de ese bosque que se ve alrededor y tenga al mismo tiempo el refugio y la cueva y al mismo tiempo el bosque con el que... Y todas las situaciones pasan en la misma casa, o sea, muchas situaciones pasan con los mismos elementos
que se están pues como moviendo y están teniendo. Para mí es como, pues yo no lo puedo creer, ¿cierto? No puedo creer este espacio lo que es y cómo se siente y lo que terminó siendo después de todas las conversaciones. Yo creo que lo logramos, pues, sí, básicamente. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Esta casa es un diseño específico para una diseñadora gráfica. Como este es un espacio pequeño, son 60 metros cuadrados, nosotros siempre, una de las premisas que tenemos para los espacios pequeños es procurar que el mobiliario ayude a ampliar visualmente los espacios y a organizarlos. Quise que el espacio se transformara en un lugar donde pudiera vivir, pero también donde pudiera trabajar. Siendo un apartamento, digamos, en su concepción inicial estándar, permitirle una vez abrir la puerta y ver que ahí hay una persona que tiene unos requerimientos, una personalidad, unas habilidades, ¿cierto? Inclusive pues como a lo que, una profesión, porque la profesión está muy ligada también a cómo el apartamento termina siendo habitado. Que fuera un espacio diferente, y diferente es que hablara de mí, ¿cierto? O sea, que no fuera un espacio como son normalmente los apartamentos que diseñan ahora o con las necesidades como estándar, normales, básicas, sino que fuera un espacio que al verlo hablara de mí, mostrara las cosas que me gusta, pero que además me permitiera desarrollar todos los trabajos. Teníamos claro que queríamos imprimir en algunos muros colores que le dieran como mucho carácter al espacio, que inmediatamente uno entrara al apartamento sintiera la fuerza del espíritu de la persona que está aquí. Hay un término que los diseñadores le tienen mucho miedo a veces y es decir lindo, pero la verdad uno sí necesita que las cosas sean estéticamente lindas y agradables y que uno se sienta feliz de estar en ese lugar, ¿cierto? Lo vivo, lo habito. Para mí la palabra habitar es muy bonita porque habitar es realmente cuando uno le da como vida a un lugar, ¿cierto? Cuando cobra sentido, y ahí es donde es tan importante que el espacio fuera diseñado con mis características y con las necesidades que yo tenía, porque además de vivirlo también es donde trabajo. Le gusta la madera, le gustan los colores, le gustan los espacios amplios, le gustan los espacios libres. Para un diseñador gráfico el blanco, ¿cierto? Los espacios vacíos son importantes. Es muy importante que un espacio me genere tranquilidad, desde cómo lo habito en la cotidianidad, pero también para la creación, ¿cierto? Porque yo necesito el silencio para la creación. Y el silencio no solo desde los ruidos o sonidos, sino también desde cómo se ve visualmente. Tanto los muebles como los espacios vacíos hacen parte de una composición, pues como de armonía. Digamos, el apartamento resalta las cosas que son del corazón del cliente, ¿cierto? Que finalmente es como lo que una reforma busca o un arquitecto busca, no es ver reflejado al arquitecto, sino ver reflejado al cliente. Aquí es muy importante, yo creo, en estos apartamentos entender que la persona que permanece aquí tiene que sentirse identificada con todo lo que hay. Yo creo que toda la búsqueda de los materiales o la selección de los materiales más bien y de los colores
y de la distribución misma del espacio habla de sentirse en casa. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Esto es un espacio, para mí, yo digo que es mágico, ¿no? Eso tiene una luz, como un espíritu espectacular. Para mí, yo estoy feliz. También es un lugar que creo que es cálido. Y la idea de habitar el paisaje, creo que la idea de que vos, o sea, la arquitectura y el lugar es uno, eso para mí es como invaluable. Es un refugio, como le hemos llamado, es un espacio, una extensión de su casa original en el Retiro, Antioquia. Lo que queríamos hacer inicialmente era una pequeña habitación, arrancó como una pequeña habitación adicional y que se fue creciendo hasta convertirse en este espacio. El programa arquitectónico del refugio está compuesto básicamente de 3 espacios. El primero, pues, una zona de habitación, la cual tiene anexo un taco de servicios compuesto por un baño y por un vestier. Tiene un pequeño núcleo donde hay una cocineta muy elemental y una pequeña bodega, y tiene un salón, un pequeño salón donde hay una chimenea principal y un lugar de encuentro bajo la cubierta. Una zona grande de terraza con un pozo de fuego central que sirve como sitio de reunión y que de alguna manera se vuelve el articulador con la casa existente. La banca que de alguna manera delimita la terraza frente al paisaje. Fue un detalle como que le peleamos mucho porque buscábamos que las dilataciones del material del piso coincidieran exactamente con los apoyos de la banca. Pero no fue un programa preconcebido, fue realmente como una idea a la que se fue llegando y fue tomando una forma cada vez más material. Procuramos que la arquitectura sea lo menos protagonista posible para que lo que se destaque siempre sea el paisaje. Tratamos de hacer arquitectura del lugar. Arquitectura del lugar es la arquitectura que usa el medio donde se emplaza para establecer las relaciones con el entorno, es decir, trabajamos con el contexto, ¿cierto? Donde es importante, digamos, entender cómo son los árboles que hay en el sitio, cómo es la sombra, cómo es el sol, cómo es el viento. Tener esta terraza en relación a ese jardín, por ejemplo, de mariposas, fue, digamos, como una premisa que ellos plantearon. Precisamente este contacto con la naturaleza, los espacios abiertos, eso era lo que queríamos nosotros, y yo creo que le pegó exactamente lo que nosotros queríamos. Entonces les interesaban especies que específicamente atrayeran avifauna. Desde el acceso hay una primera relación que yo creo que es muy importante, y es la idea de que pues, la casa o el refugio no se percibe, que está oculto. Para mí incluso la implantación es un detalle, es una forma de ser sutil frente a un lugar. Entonces digamos que ese detalle de la implantación, de uno llegar y bajar, me parece muy importante en esta casa. Y pues una de las cosas que queríamos preservar era justo ese paisaje, esa lectura de ese paisaje lejano, buscando mantener la línea de horizonte, buscando mantener el paisaje lejano. Que no nos tapara el paisaje desde la otra casa, y por eso Jaime lo que hizo fue que la hundió en el terreno. El refugio está construido
mampostería, en gran medida tenemos un muro de contención. También utilizamos unos enchapes en ladrillo, que son bastante comunes, digamos, como en esta región. Los pisos, por ejemplo, estos exteriores, si ustedes los ven, son en grés, en las piezas también de ladrillo. Tiene una estructura metálica, o sea, el cuerpo de la estructura del refugio es metálico y pues tiene una cubierta que es en madera. Como la cubierta tiene una pendiente que va ganando altura y que sobrepasa, digamos, el espacio interior de la casa y pasa a ser precisamente esos puntos de transición, me parece que es un acierto realmente. Si no lo caminas, si no te mueves dentro del espacio, no lo conoces. Inicialmente la idea era ponerle unas cortinas a nuestra habitación, pero decidimos no ponérselas porque el amanecer es espectacular y es hacia esta vista que tenemos aquí. Entonces, sí, es desde por la mañana, desde las 5, 6 y media que empiezan a cantar los pájaros, ya estamos contentos porque sí, se adapta a todo lo que nos gusta y todo lo que queremos. Levantarse en la mañana, estar en la cama acostado y abrir las puertas y sentirse, uno se siente afuera. Eso para mí es como invaluable. Y era parte de las cosas que buscábamos, ¿cierto? Digamos, como que no hubieran límites. Uy, aquí todo, o sea, aquí desde descansar sencillamente colgando una hamaca, escuchando la quebrada y leyendo un buen libro, a observar pájaros, que esa es una de las cosas que me encantan a mí. Aquí llegan muchísimos pájaros de muchas especies. Y hasta reuniones también, me encanta también estar con la gente y también estar en familia. Me encanta también el espacio de la chimenea aquí, en la pequeña salita auxiliar que él hizo. O sea que esto casi que cuando nos venimos mi señor y yo para acá, pues casi que ni tenemos que subir a la otra casa, porque pues casi que... Eso digamos que dentro de la arquitectura era pues de placer. De placer, yo estoy haciendo turismo. Haré lo posible. Este espacio ya está habitado. Este espacio no importa que lo pongamos el fútbol, aunque necesiten una foto. No, pero ¿qué quieren? ¿Cómo quieren tomar la foto? También. La passport. Parce, eso Estaba muy cascado. No, pero ese no era, ese era en Nueva York. Ese era el de Vic. Ahora sí. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Soy Jorge Gaviria, arquitecto de Básico Arquitectos. Bueno, mi nombre es Paola Álvarez, soy arquitecta del grupo de Arquitectos Básico. Es una casa que desarrollamos en Básico de una manera bastante rápida, en el sentido de que el proceso fue muy eficiente. El cliente fue un cliente que se dejó asesorar en el proceso. Que querían pues cambiar de ambiente y tener un contacto con la naturaleza. Desde que tú accedes a la casa, tienes una vista lejana supremamente interesante, porque desde el acceso se ve toda la fachada de la zona social y alcanzas a percibir el paisaje lejano. La casa se implanta para mirar ese paisaje en un volumen principal que contiene todo lo social y la habitación principal. Esos espacios gozan continuamente del paisaje que tiene al frente. Acá no se trata pues de evitar el poniente, sino como estamos en un clima frío, que reciba el poniente no es malo, ¿cierto? Ayuda a que la casa se caliente en el día. Es una casa casi que de recreo familiar, pero es una casa personal para el usuario. El cliente quería una casa con unos espacios sociales muy cómodos, muy amplios, donde sintieran pues el cambio y la conexión nueva con esa naturaleza. Teníamos como otra premisa importante enmarcar el paisaje. Tiene una vista al paisaje imponente, ¿cierto? Y que crea un telón de fondo visual para la casa. Pudimos
volver la casa parte del paisaje en algunos elementos y enmarcar el paisaje en otros puntos de la casa, generando unas visuales supremamente potentes. Adicional a esto, para separar como lo social y lo privado, hicimos este muro. Este es un muro que nace en el paisaje, nace en el exterior de la casa. Es un filtro entre lo privado y lo público, y es un muro que atraviesa la casa hasta el otro lado, precisamente pues para separar las funciones. Tratamos de ser muy consecuentes con la personalidad, como les contaba, del cliente, y que finalmente la arquitectura fuera de una u otra manera protagonista sin ser excesiva. Los dueños son unas personas que no querían algo que llamara mucho la atención, sino algo muy tranquilo y que tuviera también cosas como de arquitectura más tradicional. Por eso los volúmenes principales tiene una leve pendiente, tiene una cubierta a un agua, que también refuerza pues como esa relación con la vista. Y tiene una pérgola que baja un poco la escala del espacio, que esa pérgola funcionara en voladizo. En una de sus puntas son casi 3 metros en voladizo en la esquina, para no interrumpir precisamente la vista del paisaje. Y los materiales que se escogieron para la casa también fueron materiales pues que aportaran tactilidad, pues que fuera táctil la casa. Y la combinación que podemos observar es una gama de tonos muy similares, desde un beige en el concrestone, en la piedra, una piedra que es oxidada, que la tenemos en muchos muros de la casa. La vegetación está inserta en toda la casa. También es uno de los materiales principales. La vegetación es otro material, ¿cierto? Y crea pequeños ambientes y rituales dentro de la casa, ¿cierto? La casa también tiene ciertas experiencias en relación pues a lo que querían los usuarios. Una de ellas es esta entrada, ¿cierto? Esta entrada está flotando, son unos pasos flotados en un espejo de agua, porque los usuarios querían tener una experiencia con el agua que me lleva hacia la puerta principal. Querían sentir el agua muy cercana en el acceso, querían pasar por el agua. Una cocina que era parte vital de la casa, pero que además teníamos una premisa importante, y es que la cocina no podía ser abierta completamente. Teníamos que tener la posibilidad de cerrarla, que quería que fuera una cocina protagonista, pero que no fuera una cocina abierta, o que se pudiera abrir, pero no del todo, que pudieran esconder la parte sucia, pero que pudieran mostrar la parte bonita. Entonces fue un reto, además, porque no querían que hiciera parte visual de la zona social, que estuviera abierta, pero que no estuviera abierta a la zona social. Y finalmente, un elemento, y es el jacuzzi. También tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Porque se hizo un jacuzzi, un sauna, entonces es una relación con el cuerpo y con el exterior, ¿cierto? Ya es una vivencia más directa con el clima, con la vista, con el viento, ¿cierto? Es como el eje de la casa, es el eje central de la casa, y ahí se meten dos partes del paisajismo, y ese corredor se vuelve increíble. El sentir la naturaleza incluso encerrado, eso es un privilegio. Y creo que lo logramos de una manera bastante satisfactoria en esta casa, al tratar de, desde muchos puntos de la casa, meter ese paisaje. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Este proyecto es el sueño del cliente de habitar y disfrutar el lote familiar.
y aquí teníamos como unas metas grandes que eran hacer una casa tradicional, también desafiando un poco los lineamientos de lo tradicional. Y se desarrolla una casa campestre con características de casa de campo, pero con elementos contemporáneos. Desarrollamos 2 bloques compactos, uno de ellos, que es digamos el ingreso de la casa y la fachada de recibo, es mucho más discreta, ¿cierto? Y no te permite ver al interior pues, de la vida de la casa. Una vez ingresas a la casa, entonces lo que te encuentras es el gran salón, ¿cierto? Todavía no ves las habitaciones. Las habitaciones también se vuelven refugio. También la posibilidad de estar en contacto directo con el lote, ¿cierto? De salir directamente de cada habitación hacia el lote independiente. Quedó con el espacio ideal, de verdad que le logramos dar al espacio en cuanto a todo, de los cuartos, el espacio que para nosotros es muy importante, la reunión familiar, la interacción con la cocina. Por ejemplo, para los baños, que tuvieran suficiente privacidad, pero también suficiente entrada de luz y ventilación. Entonces, los elementos que encontramos para poder desarrollar las 2 ideas fueron pues, las claraboyas, que permiten tener el baño todo el tiempo iluminado, todo el tiempo asoleándose, y unas ventanas verticales, que son esos elementos contemporáneos que empiezan a aparecer aquí en esta casa campestre, que permiten ventilar los baños. Digamos que el tamaño de la cocina, que queríamos una cocina y una experiencia que abarcara la sala, parte del comedor, porque para nosotros la cocina siempre ha sido como el eje central de la casa. O sea, la casa es para el cliente, para nuestros clientes, pero la hacemos como si fuera nuestra casa. Y nos encanta como la naturaleza de la construcción, y al encantarnos la naturaleza de la construcción, ese romanticismo de lo que es el material como tal, nos despierta como grandes afectos, y hacemos un concreto a la vista y goza desde el maestro que lo está haciendo, desde que ve el resultado, desde que hace un vaciado y al otro día lo desencofra y ve cómo le quedó, los revoques que son una caricia casi a la casa porque se hacen con la mano, guanteados, sobados. O sea, en todas partes están las manos, o sea, las manos a flor de piel los tiene la casa. Tenemos bancas vaciadas en concreto en la habitación principal, una banca al lado de la chimenea, que es el espacio del comedor y el salón. Tratamos de proporcionarla muy bien en el ancho y el alto, que se sintiera pues no demasiado, no como una bodega, ¿cierto? No que la altura te abrumara, sino todo lo contrario, que te permitiera pues como sentir amplitud, ¿sí? No quisimos traer aquí materiales que hablaran de la ciudad, pues básicamente, sino que fueran materiales que siempre estuvieran evocando el espacio en el que están insertos. Pues. Las maderas, aquí el tema de las maderas fue muy importante porque contábamos con una existencia en la familia. Gran parte de esa madera es de lo que están hechos la cocina, algunos muebles de baño, unas puertas. Entonces esa utilización máxima de los materiales también era un tema de responsabilidad, pues tanto presupuestal como con el medio ambiente, como con la idea que tenían los clientes de usar, ¿cierto? Realmente lo que el lote estaba ofreciendo. Y rescatar y aprovechar al máximo los materiales, pues como la naturaleza y la estética de los materiales nobles. Tratamos de ver cómo podíamos, por lo menos, estar conscientes de esos residuos, ver cómo los íbamos a aprovechar. Entonces,
este es el momento en el que vamos a entregar la obra y no tenemos, pues no hay que traer una volqueta para que bote escombros, no hay que traer una volqueta para que se lleve tierra que sobró, o sea, toda la tierra de la excavación la usamos en paisajismo. Cómo lograr que todos esos elementos que el cliente tenía en su cabeza como evocadores de esas memorias quedaran impregnados aquí. Nosotros nos hemos dado cuenta con la experiencia que el equipo de trabajo es fundamental y que estén tan comprometidos como nosotros con el proyecto hacen que realmente la casa tenga las características de detalle, pues como de finura que tiene esta casa. Creo que ahí todas las manos cuentan. Es una casa sobria, pero no por eso renunciamos a la estética, no por eso renunciamos al calor del hogar, pues, ¿cierto? Lo soñado está elaborado, lo soñado está construido y afortunadamente pues ya viéndola con techos y paredes se cumple a cabalidad toda la experiencia que queríamos sentir. Me encanta la casa. Nosotros en Casa Calda estamos comprometidos con la investigación del hogar. Es un cuento como estimulante en el sueño del propietario, de quien la va a habitar, en el sueño de nosotros como pues, diseñadores y constructores y directores, y en el sueño de todos los artesanos que trabajan materializando pues, ese sueño. Hay tanto que entender de cómo habita el otro y de cómo quiere usar sus espacios y cuáles son las razones que lo motivan a hacer una casa o a hacer una reforma o a hacer un diseño, pues, como la necesidad hasta de un mueble, ¿cierto? Y de que este es un inicio de historia, ¿cierto? De historia familiar. Los amigos nos buscan sabiendo que nosotros creemos en los sueños de los otros también, ¿cierto? Que hacen parte de nuestro propio sueño. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Mi nombre es Juan Esteban Henao y bueno, bienvenidos a mi casa. Para nosotros era fundamental pues tener el acompañamiento de alguien. Encontramos a Casa Calda, nos gustaron mucho digamos algo que las obras que ellos habían hecho previamente. Vimos Habitable, varios videos de Habitable, nos encantaron y lo que buscábamos era como encontrar sintonía con filosofías de vida, ¿cierto? Este proyecto es la demostración de cómo ha vuelto a cambiar la vocación de la casa alrededor del fuego. Básicamente queríamos apropiarnos del lugar, aportarle un poco más de calidez. Eso se ve, digamos, evidenciado en el espacio de la cocina como eje principal de la vida social de la casa. Procurábamos hablar mucho sobre qué querían sentir en los espacios, cómo querían que ellos se manifestaran, digamos, en la materialidad, ¿cierto? En la sensación. El reto era abrir la cocina comedor que es gigante, quedó gigante y muy iluminada y no sé, nos permite como compartir mucho en familia, con invitados. Había una necesidad de que, por ejemplo, durante la preparación del alimento, la niña pudiera estar jugando en su espacio sin que ellos la perdieran de vista. Entonces eso nos hizo tomar unas decisiones también arquitectónicas, que era, por ejemplo, tumbar el muro que dividía las dos zonas, pero sin que eso hiciera que perdiera la intimidad.
esa banca que creamos en el comedor nos permitía correr el comedor, ampliando el espacio de circulación y de interacción con la cocina. Entonces eso, digamos, dio inmediata sensación de que el espacio estaba mucho más grande. Seleccionamos la madera, pues, porque es el material que más nos gusta cuando el cliente quiere sentir textura. La casa tiene dos detalles muy bacanos. Uno es, digamos, que el hall de acceso, la entrada, el baño, nos encantó cómo quedó el baño como mimetizado en la entrada. Volviéndolo parte de ese gran mueble que le da la vuelta hasta convertirse en el hall de ingreso de la casa. Es muy rico, es una sorpresa muy agradable de tener en la casa. Las texturas, la madera, la sensación del espacio, o sea, todo me parece que logró el objetivo. Sí. ¿Y venden hamburguesa? Sí, una hamburguesa. Hey, gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Y sigue nuestras redes sociales. Entonces, nosotros no, pues esperemos a ver, bueno, la vieja da una vuelta, no sé qué, bueno, vuelve y entra, cuando pasa arrastrando una silla, extasiado, y yo pues de verlo así, yo no hacía sino llorar, yo lloraba. Y no vieron cómo... No, él me miró y le preguntó a César por qué está llorando. Entonces él dice, no, está muy emocionado, pues porque él sabe, ella sabe. Oculto es un refugio de bosque, especialmente dedicado como a las parejas. La idea es que vengan, se desconecten. Este lugar se presta para que estés cerca de la ciudad, pero a la vez escondido de ella. Es una cabaña que la idea es como que las parejas se conecten con el bosque, con el medio ambiente y se salgan pues de la monotonía de la ciudad y del trabajo y de todo. El espacio arquitectónicamente está basado como en 3 elementos. Uno que es el bosque, el otro que es pues la conexión con la naturaleza y el tercero que es el refugio como tal, donde la pareja pues se va a desconectar. Nosotros siempre quisimos como conservar como el bosque tal cual estaba, entonces uno de los retos era buscar puntos estratégicos donde no tuviéramos que intervenir el bosque. Entonces fue cogiendo esas formas de la cabaña tradicional, deformándolas y formando este pequeño nido pues que es como entre glamping y hotel, pero que te permite pues una conexión con la naturaleza muy chévere. Los materiales pues queríamos que reflejaran algo que es como la elegancia y que se sintiera pues como un espacio muy confortable. Bueno, aquí básicamente la construcción se enfocó como en 3 materiales. Nosotros estamos con todo el tema de la estructura metálica, que la elegimos como por el tema de que nosotros, digamos, es desmontable, ¿cierto? Nosotros toda esta estructura que tenemos no la podemos llevar. Toda la cabaña está forrada en superboard, tanto exterior como interior, y en la parte interior se hizo pues como la parte de enchape con un material que se llama PVC. Ese material es muy bacano porque o sea, como que genera como esa limpieza dentro de la cabaña y da la sensación y percepción de que es madera. Algunos eran como para tratar de conservar los elementos mismos del bosque, entonces digamos que la estructura nos permitía no tocar el terreno, conservar los mismos árboles que vean acá y tratar de implementar algunos materiales dentro de la cabaña, soportados pues también por el mismo ambiente. Entonces por eso llegamos a estos colores como el negro, dorados, luz cálida, pues todo eso nos ayudaba a que la gente se sintiera con una cabaña en el bosque, pero en un lugar también muy confortable y elegante,
que eso era como la combinación que queríamos lograr. La cabaña pues tiene un espacio que es el espacio cerrado, donde la pareja está en un espacio cálido, caliente, que no siente pues nada del ruido externo, que es un espacio como muy para la pareja. Y ya abrís las ventanas y salís, y obviamente acá es húmedo, hace frío y es muy chévere porque es como una conexión entre lo frío y lo caliente, salís, entras, el bosque, el ruido de la quebrada, entonces es muy bacano. Bueno, ahí lo que queríamos lograr con el baño es como esa conexión directa con la naturaleza y con el agua, porque también la idea de esa conexión del baño con el exterior es para tener la conexión con el jacuzzi también y con tu pareja, que estén siempre en conexión. Entonces, uno de los factores como que queríamos que la persona sintiera es que no iban a pasar alrededor de ellos, estando ellos como en su intimidad. Entonces lo que definimos fue que los caminos no podían cruzarse por las cabañas. Yo digo que lo más difícil era lograr como ese reto de hacer algo diferente, porque siempre estamos acostumbrados a ver el glamping tradicional o ya la cabaña tradicional, entonces era lograr ese diferenciador que hay entre esas dos. Se sigue la misma línea de la arquitectura tanto adentro y afuera, pero vos sentís de una cuando estás afuera porque puedes mirar hacia arriba y ver los árboles y ver toda la naturaleza. Y adentro estás espacialmente, digamos que en el mismo espacio, pero sentís algo totalmente diferente. Pues este lugar lo que representa es un refugio donde las parejas vienen y se esconden en un bosque maravilloso. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Este proyecto es un apartamento ubicado en un edificio de aproximadamente 35 años, icónico para la ciudad. Encontramos un apartamento con un potencial espacial enorme. El ambiente interior del apartamento estaba enriquecido con espacios a doble altura, iluminación natural entrando por las tres fachadas, ventilación cruzada y una disposición en 2 niveles. Lo que queríamos lograr era, una vez abriéramos la puerta del apartamento, la sorpresa de encontrar un espacio contemporáneo en un edificio que ya tenía muchos años. Particularmente hay una necesidad de tener menos habitaciones y más estudios. Tiene unas condiciones especiales también, un poco lo que nos dejó la pandemia, que también es un espacio para trabajar. El apartamento tiene hoy 2 habitaciones principales, 3 estudios, uno de ellos es un taller de joyería, los baños que tenían mejorados y ampliados, una terraza y un espacio de televisión. Nuestro reto principal era potenciar esos detalles arquitectónicos que ya tenía el edificio, ¿cierto? Quitar la mayor cantidad de obstáculos visuales para que la luz y el cruce del aire efectivamente ocurrieran más naturalmente de lo que ya estaba pasando, ¿cierto? La lectura del espacio siempre nos muestra unas distribuciones que parecieran ser más naturales que otras. Y cuando nosotros hacemos un acercamiento a los proyectos, obviamente entendiendo muy bien
las necesidades del cliente, nos damos cuenta que siempre hay posibilidades mejores o de mejorar, posibilidades de mejorar siempre los ambientes de una casa. O sea, aquí hay una reforma arquitectónica dura, ¿cierto? O sea, completa, porque aquí hicimos una redistribución de los espacios de manera muy radical, pues, pero digamos que aquí el diseño interior juega un papel importantísimo para terminar de concretar inclusive la arquitectura misma, porque empiezan a aparecer elementos como la silla corrida, ¿cierto? El sofá que viene pegado a la cocina, entonces ya arma el ambiente de la sala. Solamente con eso, digamos, ya uno entiende hacia dónde quiere dirigir, digamos, el uso, ¿cierto? Me gusta mucho la pantalla de concreto que recuperamos para volverla parte de la decoración del ambiente interior y casi que un elemento importante de recibo de la casa. Entonces es muy importante en una casa que uno entienda mentalmente el lugar de cada cosa, ¿cierto? Cosas como el hecho de desaparecer la antigua escalera, porque se estaba volviendo una barrera para poder entender todo lo que estaba sucediendo, tanto en altura como en la forma horizontal del apartamento. Entonces, una vez se desaparece ese elemento y aparece una escalera mucho más transparente, con un jardín interior que deja además entrever un taller, y del taller la sala, ¿cierto? Empiezan todos los espacios a conversar entre ellos. Y arriba el gran baño, el baño principal, un baño que de verdad fuera que fuera un espacio que al final uno entendiera que es el baño privilegiado, ¿cierto? Está iluminado, es amplio, es cómodo, tiene un tocador, o sea, un espacio que de verdad respondiera al tamaño de la habitación. Y digamos que se vuelve algo como, esto es casi como magia, ¿cierto? Es como si el apartamento se acomodara solo, pues un poco, pues como que las cosas están en su lugar. ¡Tommy! Este espacio está resuelto como el apartamento debió haber sido desde siempre, pues digámoslo así, pero respondiendo obviamente a este momento y a este cliente, ¿cierto? Yo siento que este apartamento es el resultado de la confianza del cliente y de haber podido implementar toda la experiencia que hemos adquirido durante este tiempo de trabajo y la sensibilidad también completamente despierta, pues a medida que han pasado, pues despierta por cada proyecto vivido. Yo siento que aquí hay un montón de conclusiones, un montón de experimentación también con el espacio que nos gusta, pues que nos gusta el resultado, que nos hace sentir orgullosos pues como del trabajo que hicimos y que como siempre podríamos vivir aquí, ¿cierto? Como siempre podríamos habitar también este espacio. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Lo que estamos viendo es la casa teatro. Es la casa de dos clientes, son dos personas, una pareja. Es un espacio, digamos que de escape de la ciudad,
es una casa de residencia permanente, no es una casa de vacaciones. Pues yo soy una persona en una estatura que no es, digamos, tradicional aquí en Colombia, entonces por ser alto, digámoslo así, tenía muchos problemas con los espacios. Entonces yo dije, bueno, si tengo los medios para hacerme una casa, lo primero que voy a hacer es algo que sea grande, alto, que yo me sienta, que no me sienta como un gigante. La exigencia de él, o su anhelo más grande, era un espacio donde se pudiera sentir libre. Libre en términos de paredes, libre en términos de obstáculos y libre en términos como de aire. Entonces digamos que nuestro proceso de diseño va muy de la mano con el cliente, de los recursos con los que cuenta, de las condiciones del lugar y de la arquitectura propia que quiere tener dentro de su espacio. Con esa idea de su cliente con su tamaño corporal, de sentirse grande, él quería sentirse en un espacio que lo recogiera, pero donde él se sintiera pequeño, porque él es de talla grande. Entonces, desde las estrategias se hizo como un solo espacio que tiene adicionado un segundo nivel que es específicamente para el área de dormir y descansar, pero el área de estancia de la casa es uno único, o sea, es un único espacio que está fragmentado en alturas. Y desde todos los espacios se puede observar cualquier otro espacio y se puede observar el paisaje, pero a través como de diferentes recortes del paisaje. La sencillez de los espacios, las dobles alturas y obviamente la iluminación natural en todos los ambientes hacen que, por ejemplo, no tengan que estar la iluminación artificial en constante funcionamiento, y esto hace que la casa sea pues más eficiente. Hay una idea de fondo y es como la sencillez, y la sencillez se ve reflejada precisamente en los materiales. Hay una idea como de honestidad constructiva incluso. La casa se hizo en ladrillo común. Por ejemplo, el piso es un concreto pulido, ¿cierto? Que es simplemente un tratamiento que se le da al mortero de acabado, y con eso se puede lograr un tono, una materialidad muy exquisita y también económica. La casa no tiene ningún material, ningún revestimiento. Desde la idea de un único volumen, estructuralmente se hicieron vigas inclinadas para soportar el techo. La estructura, el concreto, se ve toda su rugosidad porque eso nos interesaba, como entender cómo es la huella constructiva incluso. Entonces, en la casa en ningún momento se estaba buscando la perfección constructiva y eso se nota. Para el tema de las modulaciones de los vidrios, que es el material que está más modulado, se utilizó la proporción áurea, siguiendo pues los cánones clásicos. A partir de ello pues se hizo como una exploración muy grande, geométrica. Este fue, yo creo que la parte del diseño que fue más extensa, porque era precisamente dónde poner los soportes, tanto estructuralmente como dónde abrir ventanas, o sea, ventanas que se pudieran abrir y cuáles no. Y las persianas encajan perfectamente con la proporción áurea. Los muebles han sido algo muy importante y todos los objetos que hay en la casa son los que ayudan precisamente a que dentro de ese caos uno entienda que es la vivencia natural, normal de las personas que aquí habitan. Y acá hay unos espacios donde yo me puedo sentar y, digamos, coger el instrumento, coger un teclado o simplemente no tocar sino poner música, ¿cierto? Entonces tengo todos mis discos aquí. No los tengo arrumados, sino que los tengo a la vista. El espacio está como muy adecuado hacia lo musical. Entonces dirá, uy, este de pronto toca algo, es músico. No es tan cierto, no es cierto, porque yo no soy músico, pero sí soy melómano, pues, y me gusta lo que tenga que ver con música y tratar de hacer algo de música. Tratamos de que sea muy coherente nuestro discurso con lo que proponemos. Y creo que esto es un claro ejemplo de lo que nosotros plasmamos en nuestras ideas ya lleva a un plano de la realidad. Digamos que la arquitectura no es perfecta, yo no creo específicamente en eso. Tiene perfección en el sentido de las intenciones, de las estrategias, del espacio mismo, pero en términos constructivos encontrar la perfección
Cuando algo se hace desde las manos de una persona, eso es imposible. Hay un ideal pues, o una idea colectiva en la sociedad de que contratar un arquitecto es muy costoso y por eso la gente no lo hace, pero sale más costoso no hacerlo, ¿cierto? Es como cambiar esa mentalidad de las personas para que entiendan la importancia que tienen los espacios en sus vidas. Su nombre es la Casa Teatro, entonces el teatro, más que la idea de tener un cine o un escenario, la casa es el mismo escenario. Me siento finalmente como tranquilo, entre tranquilo, libre y relajado pues por lo que uno no debería preocuparse simplemente por ser alto. Muy feliz, me siento feliz y tranquila y siento que hay como una conexión natural entre la casa, pues el paisaje y las cosas que aquí se viven. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Este es un proyecto que nosotros soñábamos desde hace mucho tiempo. Queríamos tener un lugar donde pudiéramos estar en contacto con lo verde, con la naturaleza, tener espacio para nosotros, para nuestros perros. Esta casa como que confabuló los sueños de los clientes a lo que nosotros podíamos sincronizarnos en lo que sentimos al construir y al diseñar. Este es el resultado de la reinterpretación de los nuevos usos de la casa. La casa tiene como esas tres cosas principales que nosotros queríamos que tuviera la casa, y cada una de ellas separadas. La casa o el diseño no se volca a resolver un problema de espacios servidos y servicio, sino privado, social y oficina. Es una característica muy bella de la casa, es que cada una de las zonas conviven en este tríptico, pero cada una es completamente diferente e independiente. A Casa Calda nos acercamos porque vimos muchos de sus proyectos, o varios de sus proyectos, inclusive dentro de los habitables que vimos de Casa Calda, nos sentimos muy identificados con su sentido estético y vimos que iba muy bien con lo que a nosotros nos gustaba. La casa arquitectónicamente y en volumen se resuelve para que los dos espacios que son, digamos, los más íntimos, icónicamente dieran como apariencia de casa, ¿cierto? Era muy importante que se sintiera como la casa primera, ¿cierto? Como la casa, la idea que uno tiene de casa. En cambio, el estudio, digamos, es una grieta entre esos dos volúmenes de casa. Pues la casa es todo lo que soñamos nosotros, ¿cierto? Es un espacio donde lo pensamos así, donde tuviéramos una área social que usamos mucho dentro de nuestra cotidianidad para comer, cocinar y todo, nuestra área de trabajo y nuestra área de pues, habitación, de descanso. Entonces esa mezcla que no es tan mezcla, pero también es separada, o sea, convive entre sí todos los espacios, para nosotros ha sido súper chévere. Al hacer equipo con el cliente, siempre dentro de las conversaciones que tenemos, nos interesa mucho entender ellos cómo quieren que la casa se vea, digamos, en la materialidad. La casa como tal la sentimos muy viva por los mismos materiales que tiene, la madera, el ladrillo, el cemento, o sea, la casa sentimos que respira. Entonces desde sonidos
hasta también temperaturas, ¿sí? Y los mismos materiales, porque los acabados de la casa son la estructura de la casa. A medida que nosotros hemos ido desarrollando proyecto a proyecto como una búsqueda del conocimiento de la artesanía, del manejo de los materiales puros. Todo lo que tenga la casa deben ser materiales nobles, o sea, todo lo que tenga la casa son los materiales tal y como son. El cuidado que deben tener con esos elementos que, a pesar de que son rústicos, tienen el lenguaje digamos, de limpieza, de armonía, de que van a quedar con la piel definitiva. Gracias a que tenemos como un equipo de albañiles artesanos muy dedicados como a sentir el cariño frente a esos materiales, a entenderlos. Entonces esa confabulación de esa expectativa y de ese querer y de ese cariño con esos materiales nos permitió llegar a una casa realmente pues conmovedora en los detalles. Buscábamos algo que tuviera que ver mucho con, que tuviera que tener una interacción muy chévere con la naturaleza. La integración de los jardines al interior de la casa, que eso es uno de los elementos más importantes que, digamos, transversalmente toca todos nuestros proyectos, porque para nosotros, digamos que el jardín es otra parte de la materialidad de la casa. Siempre donde hay un jardín lo acompañamos con una claraboya, ¿cierto? Para permitir que la luz natural sea la que permita que esos jardines de verdad crezcan y se vuelvan un elemento arquitectónico también dentro de la casa. Yo creo que los baños son de los espacios más, pues no solamente importantes, sino como poéticos de la casa. El baño no es solamente un tema de aseo, ¿cierto? El baño es una terapia, ¿sí? Y dentro de la terapia que nosotros consideramos importante, siempre tiene que haber sol, siempre tiene que haber agua y siempre tiene que haber tierra, pues, o plantas. Si se encierra uno es súper silenciosa, temperatura es maravillosa, la iluminación es genial y permite diferentes lugares para uno estar creativamente produciendo, porque uno no solamente está sentado en el computador, a veces hay que pararse a darle la vuelta a ver los árboles y arrancar hojitas mientras uno piensa ideas, y eso también es parte del trabajo del día a día. Entonces eso nos parece muy bacano porque uno siente que está también como con una entidad viva conviviendo. Finalmente la casa hace juegos con el paisaje y la casa termina con el tiempo teniendo que, digamos, nivelarse en belleza con lo que va a ocurrir en el paisaje futuro. Para nosotros es igual de importante esa parte emocional del cliente como el requerimiento técnico. Y nosotros terminamos enamorándonos de los clientes tanto que entablamos una relación ya muy cercana y, digamos, nos interesa al cliente como persona, no solamente como cliente, ¿sí? Yo siento que ahí está todo, o sea, yo siento que en la sencillez de la relación, pues, o en la cercanía de la relación está todo el valor de lo que finalmente termina siendo una casa, o la arquitectura, o el diseño, ¿cierto? Yo no creo en los espacios que no se puedan habitar y llenar de objetos que sean los objetos que de verdad tienen memoria de las personas que las van a habitar. Yo creo que en esa casa tiene que caberlo todo lo que ellos son, ¿cierto? Y ese tendría que ser el resultado siempre, que la casa sea de verdad el traje a la medida de la persona que la habita. Y buscábamos un lugar tranquilo, donde uno ya pudiera como proyectarse hacia el futuro y empezar a crecer aquí y tener también la oportunidad de convertir un espacio verde en un bosque, en un lugar lleno de árboles. Queríamos tener un espacio donde pudiéramos dejar una huella
donde pudiéramos como echar raíces y fuera de echar raíces también impactar el entorno en donde estábamos. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. El encargo del cliente era volver el apartamento algo que pudieran disfrutar él y su esposa. Lo que se pensó de este proyecto fue como la unificación de los espacios. Este apartamento, aunque tiene muy buen espacio, en sus inicios estaba dividido por el mobiliario. Es un espacio donde uno dice, ¿sabe qué? No quiero salir de mi casa, no quiero salir de mi cuarto, no quiero salir de mi cocina y quiero invitar a mis amigos a estar acá porque es un espacio que te invita a estar. Pues inicialmente se quería que el apartamento se sintiera muy cálido, muy armonioso y muy cómodo. Una de las particularidades del cliente es que él quería sentirse como en una suite de un hotel. Dentro del concepto inicial, pues que sabíamos que necesitábamos generar un espacio de mucho confort en la habitación principal, pues sabíamos que teníamos que generar varias dinámicas dentro de esta habitación. Uy, una de mis áreas favoritas en este apartamento, sin duda alguna, es el vestier. El vestier se logró hasta el más mínimo detalle que nos pidió el cliente y eso para nosotros fue absurdamente enriquecedor porque el punto de exigencia en el vestier fue muy alto porque se comparó a un vestier de tienda. El mueble divisorio de la habitación principal creo que quedó muy bien logrado, muy bien trabajado, que nos ayudó a enlazar esos dos espacios que teníamos como arquitectura por intermedio del interiorismo. Este mueble es el conector de esos dos espacios y creo que al final se desarrolló de tal manera que logramos lo que queríamos en el espacio. El perrito es un protagonista en este apartamento porque hay muchos detalles que fueron pensados para él, como lo es la jardinería del balcón. Está espaciada rigurosamente para que él se pueda asomar. El manejo de la luz dentro del apartamento le cambió totalmente la vida al espacio. Ese detalle que se hizo en el techo de la sala se hizo con ese pensar de que fuese una sola sala y que la visión cuando tú entraras al apartamento fuese hacia la terraza y tuvieses un espacio alargado y no un espacio segmentado. Y esto te permite que tu dirección en el apartamento cambie hacia la sala donde te recibe un sofá curvo que te va dirigiendo sutilmente hacia el final del apartamento donde te recibe una terraza. Se tuvo mucha atención al detalle, donde cada parte tenía una razón de ser, donde cada muro estaba puesto donde tenía que estar, cada mueble tenía que estar, cada puerta de cada armario tenía que abrir de tal manera. Entonces fue un proceso muy dinámico con el cliente. Me siento feliz y me siento muy orgullosa de haber hecho a un cliente feliz por medio del diseño y por medio de la arquitectura. Un buen cliente, una buena interiorista, un buen eléctrico, un buen cortinero, una buena empresa que te vende la luz, pues al final es la unión de todo eso, al final es la resultante de esto y te da alegría. Y creo que por eso estamos sentados acá, porque uno se siente orgulloso de poder mostrar el resultado, ver que las cosas quedaron bien hechas, tranquiliza. Dices, voy por buen camino, vamos por buen camino. Gracias por ver.
Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. La casa está en un conjunto construido y diseñado por unos arquitectos a principios de los 80s y la firma se llamaba Camacho y Guerrero. Son unas figuras preponderantes del diseño y la arquitectura en Colombia, del movimiento moderno, y este proyecto tiene casi 50 años. Este proyecto, llamado Casa Tribu, es una casa de una familia compuesta por una pareja, una bebé, un perro y un gato. Partiendo desde ese respeto por la arquitectura, era cómo con la intervención se lograba potenciar esas premisas de los arquitectos Camacho y Guerrero, pero cómo se le daba un sello propio a la forma de habitar de una tribu. Acá van los muros, acá esto se va a quitar, acá va el cuarto de visitas, acá va la alcoba principal, este es el espacio para el gato, este es el espacio para el perro. Generar una identidad de la casa partiendo de que ya existían unos mobiliarios, ya existía, digamos, un bagaje de elementos y cosas con memoria. La arquitectura no fuera por en sí la arquitectura, sino que la forma de habitar y el conocimiento del cliente guiara esos diseños y ese desarrollo de la misma arquitectura. Que este sea un espacio, digamos, diseñado y pensado para el compartir, para la amistad, para la evolución y para el desarrollo de sus habitantes. Nosotros tenemos una premisa que es que creemos en la construcción de sueños en colectivo. Acá no queríamos experimentar con muchos materiales, unos muros muy blancos y un par de texturas bien brutalistas en su manejo como lo eran el concreto y unos acabados blancos, reforzados por unos acentos de color y de arte y murales que pensamos pues que es exitoso, digamos, en toda la paleta de colores del proyecto. Este proyecto se armó con elementos y mobiliario heredado, conseguido con el tiempo, entonces todo cuenta una historia, porque la casa se quería concebir como un elemento vivo y para eso era muy importante la vegetación. Llegar, habitar, dejar que pase el tiempo y mirarlo para atrás con una visión grande de gratitud, pues el sentimiento es bellísimo, es hermoso, es de plenitud, de gozo, de lleno. Yo me siento satisfecho del detalle de la casa. Toda la casa es un detalle, como alguien diría por ahí, los detalles no son el diseño son específicamente los detalles. Yo quisiera como hacerle un homenaje a Dante, mi amigo el gato, con el corazón del tamaño de un buque, que nos enseñó a todos los que pasamos, digamos, o fuimos tocados por su efímera existencia, el valor de la vida, y nada de esto sería posible sin él. Fue un amigo y un gato que olvidó que era un gato y se metió en la cabeza que era mi hijo, que las reglas están hechas para los que no son capaces de romperlas. Y yo lo quiero dejar almacenado como en un lugar del corazón y del alma, como ese parcero de tantas aventuras.
la gente que conoce el proceso, la gente que conoce el desarrollo de nuestra arquitectura sabe que es un proceso de amor, de compromiso y de llevar, digamos, las responsabilidades de principio a fin. Y como que es un proyecto donde el insumo principal es el amor. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Nosotros con la casa queríamos conectarla mucho con el entorno, conectarla mucho con la vegetación, con lo que lo rodea. Queríamos que sensorialmente la casa estuviera conectada con lo que hay alrededor de la casa, con los animales, con la vegetación, con los ruidos, con el viento. Estamos al filo de una montaña donde sabemos que el sol no va a salir antes de las 10 de la mañana y tenemos pues una vista muy bonita hacia el lado occidental, en donde se nos va a ocultar el sol. Ya cuando entramos dentro del lote, pues también vemos unas características importantes dentro del lote, donde era un lote bajo, un lote donde había bastantes escorrentías de agua. Entonces eso también nos daba una determinante muy importante para el tema del diseño de la casa y cómo aislar la casa dentro del lote para que no se viera afectada por todas esas escorrentías de agua. Entendemos que queremos hacer elementos puros, elementos geométricamente simples, que se yuxtapusieran, que se entrelazaran, que tuviera planos, que tuviera retrocesos y que fuera una arquitectura muy limpia. También queríamos que la casa estuviera muy conectada con el entorno e independizar pues los espacios. En el centro, la zona social, que fuera el eje conector de la casa. En la parte posterior, la zona de habitaciones y estudio, y que la piscina fuera el envolvente de la casa. Los famosísimos 84 grados que siempre durante el proceso constructivo tuvimos que tener en cuenta, desde la cimentación, pasando por la estructura, los acabados, después conectaron la piscina, los acabados, siempre nos aparecía ese ángulo en toda la casa, entonces siempre en todo el proceso compositivo lo tuvimos muy en cuenta. El mismo lote nos estaba dando esa resultante, nos decía, venga, yo en mi conformación como lote tengo ese ángulo, entonces dentro de esa conformación del diseño geométrico de la casa, siempre teníamos esa constante, entonces dijimos aprovechémosla, la tenemos presente en todo el lote, como queríamos ubicar la casa y aparte era la forma de romper la ortogonalidad de esas formas puras que estábamos manejando. Hay una esquina en particular de la casa en donde se unen muchos elementos y tenían que estar perfectamente instalados y puestos para que no se vieran raro. Teníamos dilataciones constructivas, teníamos cortes de enchape, teníamos el cárcamo, teníamos el borde de los azulejos de la piscina. El poder desarrollar ese detalle fue un proceso de sentarnos y pensarlo y pensar cómo íbamos a desarrollar ese cárcamo, cómo podíamos hacer que el agua volviera nuevamente a la piscina. No queríamos espacios cerrados y herméticos, entonces también quisimos que la casa se pudiera abrir al exterior. La casa tiene grandes ventanales en donde tú puedes abrir la casa y te conectas con la piscina, te conectas con tu entorno. En la parte de las habitaciones puedes abrir esos grandes ventanales y te conectas con la montaña, puedes pasar directamente de tu habitación a la montaña. Entonces eso nos permitía abrir y que siempre los espacios estuvieran muy frescos y ventilados dentro de la casa.
creo que da la satisfacción de decir, venga, pudimos hacer un proyecto bastante completo. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Bueno, la vivienda pues está concebida primero respetando pues el tema de la topografía. Nos interesa mucho como llegar al contexto y entender muy bien cómo va a ser esa implantación. Por eso la vivienda pues tiene una forma de adaptarse que es escalonada. Que no fuera de manera como abrupta llegar al terreno, porque como vemos pues es siempre muy pendiente, y que la vivienda pues pudiera adaptar de manera muy tranquila al terreno. Entonces por eso se emplaza pues como escalonadamente, como en un terraceo. Lo que hicimos pues con la vivienda fue como entender las formas de habitar a partir pues como de las dinámicas de cada cliente. Y en ese sentido pues buscamos como que la conversación con los clientes siempre fuera como la base para todo el proceso de diseño. Entonces siempre fue un proceso de co-creación constante entre conversaciones entre el equipo de diseño y los que finalmente pues iban a habitar la vivienda, para que fuera pues un espacio para ellos, para que lo disfrutaran y lo gozaran. El gusto por reunirse con la familia, con los amigos. Lo que nos interesa no es como imponer nuestros conocimientos de diseño, sino también el aprender y el escuchar, y que sea un diálogo mutuo pues entre los dos, para que el diseño pues finalmente no somos nosotros los que vamos a estar acá, sino ellos, y que sean ellos los que disfruten su espacio. Y también como este lugar que iba a ser su refugio y donde querían pues como pasar el resto de su vida. Entendiendo también como en esa conversación con los clientes, ellos nos decían, queremos que sean unos espacios muy particulares, muy separados, pero que puedan tener como relación. Esta zona muy de refugio, privada, como del estar. Y una zona común, una zona de juegos para recibir a las visitas o las personas que lleguen, que es como algo muy importante para los clientes. Ellos desde el principio dijeron como, nos soñamos una mesa de billar. Entonces como, listo, ¿cuál es la mesa de billar? ¿Cuánto mide? ¿Qué espacio necesitamos? Siempre fue que los materiales fueran muy cálidos y acogedores, entendiendo también dónde estamos, que es un clima frío, y que fueran también pues como la relación siempre con el paisaje. Entonces por eso también mucho vidrio, mucha piedra. Y también permite que se haga ese gran jardín que recibe la entrada, ¿cierto? Ese espacio intermedio como de la vivienda, que es el que te recibe, es muy bello. Al fracturar, pues digamos, o sí, separar estos dos módulos, permitía que ese acceso central fuera como ese lobby, ese recibimiento que hace más bienvenida como a las personas cuando lleguen. Y finalmente pues la cubierta que a dos aguas y que tiene este recubrimiento pues en madera, sí facilita pues como que termine de envolver todo el espacio. La idea de hacer los aleros pues es finalmente el tema de bioclimática, pues apuntarle a la ventilación natural, la iluminación natural. La vivienda siempre está iluminada, siempre está abierta, pero tú nunca te estás mojando. La casa siempre está en relación con interior y exterior, por eso el tema de las dos aguas, pues las cubiertas y los aleros, digamos, en este espacio en el que estamos, permite como esos puntos medios que conversan entre el afuera y el adentro. De que todo está como muy bien pensado, y pienso que eso es parte del proceso que se tuvo de diseño desde un comienzo. O sea, como de vamos a hacer un diseño muy juicioso con los clientes para que
todo, la gran mayoría, lo tengamos controlado y que a la hora de ejecutar y que todo esté listo, digamos, todo se hizo a petición de lo que ellos querían desde un comienzo. Y que finalmente vaya uno al proyecto y al recorrerlo encuentre como todas las conversaciones que en algún momento se tuvieron, se empieza a volver siempre en un proyecto colectivo y digamos que ese sueño también se convierte en algo colectivo. Creo que eso es lo más emocionante, pues que siento que la casa tiene como esa sorpresa en el recorrido. La intención siempre de nosotras es juntarnos para magnificar esos anhelos personales de las personas con las que trabajamos. Entonces, al sentir que se logra y que ellos están contentos con el resultado final, pues eso también es como un logro cumplido de que hacemos las cosas bien y que disfrutamos de la disciplina y la hacemos y la ejercemos con tanta pasión para que estas cosas sucedan. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Él nos dijo, quiero que la casa me salga en una revista. Que se integrara muy bien con este espacio, con el estilo que tiene también la parcelación. Entonces nos propusimos y entonces empezamos a hacerle unos diseños muy japoneses. Y que fuera un diseño bonito, rápido en su construcción y muy personalizado como a las necesidades de nosotros. Pensamos en un sistema de construcción modular que fuera muy liviano, que fuera muy rápido en construirse. Es una construcción que es muy rápida, muy limpia, muy estética y sobre todo es una construcción muy segura. Estructura metálica con ensambles mecánicos pernados que nos permitieran hacer una obra en muy poco tiempo. Es la alcoba principal con su baño y su vestier, y la otra nave es la zona social que tiene una sala, cocina y un estudio que en este momento es una segunda alcoba. Básicamente trabajamos con 3 materiales que son hierro, madera y vidrio, ¿sí? Y los empezamos a combinar en diferentes tonalidades, colores. El lobby de acceso creo que le da esa potencia a ese acceso, el que invita a entrar y le da ese estilo japonés que es muy marcado en este proyecto. Cuando uno empieza a ingresar, uno llega a esta casa a un nicho que lo conforman los 2 módulos, las 2 separaciones, y entramos a un hall que está con listones y deja penetrar un poco de la casa, pero da seguridad. La altura de los módulos, que tenemos 3,70 metros de altura libre interior, se siente una espacialidad muy cómoda a la hora de estar habitando uno de estos proyectos. Entonces es una casa demasiado bien conformada arquitectónica y visualmente. Me gusta que sea muy abierto, que tenemos unas puertas vidrieras donde nos permiten un contacto con la vista, con la naturaleza muy cercano. Que fuera cálida, que me sintiera como muy acogido, que tuviera como unos ambientes donde pudieran estar los hijos que son adolescentes en su espacio, nosotros en el otro espacio, y que tuviera como nuestros gustos.
este sistema nos permite pensar en casas reutilizables, en casas desarmables que no lo pensábamos hace unos años. Hay cosas cuando yo la recorro y la veo que digo, esto quedó más bonito que el render. Yo creo que el resultado de esta casa es muy bonito desde la parte arquitectónica, pero también desde la relación que se generó con el cliente. Ya yo creo que la palabra cliente pasa a un segundo plano y él ya se volvió amigo de nosotros. Estas casas son muy cálidas, son muy hogareñas. Yo me siento como si uno viviera acá. Cuando han venido a visitarnos y ha estado la familia, que ya hemos estado bastantes personas, de verdad que se siente cálida, acogedora. Es algo que uno entre y se siente en el hogar, que era lo que queríamos hacer con el cliente. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Queríamos que fuera una casa pequeña, que fuera acogedora. Queríamos que fuese una casa bastante compacta en el territorio porque el lote no es muy grande, ¿cierto? Eso es un gran sueño para nosotros como propietarios y para un arquitecto tan joven es una gran oportunidad que no es tan común que se dé. Cuando las personas empiezan a hacer pues como su primera casa, era la primera casa de los clientes, ellos venían como acostumbrados a una vida y a unas áreas de apartamentos. Pero entender la escala en una casa rural es muy distinto porque la escalera se come una área, las áreas sociales son distintas, pues todo tiene como un funcionamiento que demanda espacio, demanda aire. No queremos que sea no es un apartamento en el campo, ¿cierto? Es una casa. Entonces es entender qué requieren los espacios de la casa. Yo quería que la casa no tuviera un color que cortara con la naturaleza, sino que se mimetizara con los árboles y con la noche y con todo. Entonces la casa está principalmente, los materiales exteriores son el ladrillo color chocolate, ladrillo pues natural, y también tenemos unas zonas que son en revoque ranurado color negro. Entender también el tipo del cliente, el tipo de manutención que va a tener la casa y que la casa no sea pues como un contrato de sacrificio de aquí a siempre para las personas, ¿cierto? Que es algo que les permita habitarlas cómodamente. Obviamente los materiales requieren un mantenimiento, pero pues que no sea como algo esclavizante. Es muy bacano hacer una casa para alguien que uno sabe que no va a hacer muchas casas en su vida, ¿sabes? Eso es como una gran inversión y eso es como, esto es como lo que estoy poniendo de mí y eso es un gran esfuerzo para un montón de personas. Es un espacio que disfruto mucho, es un espacio en el cual hago todo lo que necesito para estar bien. Siento que es pequeña, pero los espacios son amplios, se acomodan mucho a mis necesidades. Cuando llego me siento muy contenta porque se ve muy bonito el contraste de los colores, las luces, el tono de las luces. Cocinar en esta cocina a mí me encanta. A mí me parece muy importante que en la casa, como objeto, pues la casa como que intente llevar a buen punto esas actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, lavar los platos, a nadie le gusta lavar los platos, pero entonces si vamos a lavar los platos de una manera, pues que sea viendo una gran vista, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, posicionar el lavaplatos en ese punto, porque aquí ellos lo van a hacer y pues darle como un espacio necesario. Y enmarcar una ventana y que convirtamos esa ventana a la vez que se va a relacionar, la parte como de la cocina con el deck exterior, entonces hagámosla una barra. Para mí es muy importante la cocina. Me gusta mucho cocinar, entonces la cocina era una parte muy importante. Quería que se pareciera
de cierta forma como a la casa de los abuelos, donde en la cocina mantenía el comedor y ahí se desarrollaba toda la vida de la casa. Hacer esta casa y los proyectos que han seguido después de ella me han hecho enamorar pues como cada vez más de la profesión, pues lo cual siempre agradezco. Es un hogar y es un espacio para compartir con familia y amigos. Final, sí. Entonces yo creo que se logró. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales. Pero limpiando el saco de Pero con jabón.